Bienvenidas, chacharets. Hoy inicia el 2026, es el primer episodio de Chacha Literaria y la verdad es que ya nos surgía, estamos felices de volver. Nenu Monster, ¿cómo estás, amiga preciosa? Yo siempre te extraño hacer el programa, te extraño a ti en la semana que grabamos, extraño hablar de libros, extraño hablar de chismes y siempre se me comen las habas. Digo, ya, por favor, que pase el tiempo para regresar. Así es que pues feliz año absolutamente a todas y pues nada, feliz año, amiga. Empezamos de sexta temporada, primer ¡Uh! capítulo y viene recia y dura y potente. Viene recia, dura y potente porque además, como ya vimos en estos primeros días, ¿qué onda con el 2026 para las cabalísticas y misteriosas? Ya saben que es el año del caballo y que se espera que sea un año muy bueno, pero también intenso. Y bueno, yo de verdad que no doy crédito de todo lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, este programa no es de política, pero bueno, está pasando y no se puede dejar de ver. Nenu, cuéntame de tus propósitos de año nuevo, por favor. Hay ¿Quieres un que te montón de diga cuáles, chismes. quieres que te diga cuáles fueron, fueron mis propósitos de este año? Porque sí los Por escribí, ¿eh? favor, la respuesta. Te voy a Cuáles decir son tus propósitos de este año, Nenu Monster? Y luego te cuento propósitos. los míos. A ver, por favor. Ay, me encanta. Tienes un archivo que se llama propósitos. Por Yo tengo una supuesto. libreta aquí. No, Espectacular. güey, claro que no. Aquí no se llama propósitos, mi lista se llama cosas que haré en el 2026. Pero por favor, Dale, a ver, te escucho en lo que yo saco mi libretita. mira, ahí te va. El primera, empezar a tener una vida de adulto funcional. ¿A qué me refiero con esto, güey? Tengo que reclamar cargos que me hacen a lo pendejo en la tarjeta y que a veces Ajá, no bien, pelo, güey. ¿Ok? bien, bien. De pronto, por cualquier situación, me llega un cargo que yo no me acuerdo haber hecho de 35 pesos en Amazon. Y digo, ay, luego lo veo. Y ese luego nunca llega. Bueno, ahora voy a estar muy pendiente de lo que sí tiene que ver con mis gastos, pero te lo juro, Gina, que yo estoy segura que el año pasado a mí se me fue como agua más de 5,000 pesos en esos cargos que no reclamé. De pronto me llega un recargo de Telcel de 1,700 pesos cuando yo jamás en la vida pago eso. Dije, ay, luego no es cierto, no lo volví a hacer. Entonces, yo ya le regalé 1,700 pesos a lo pendejo a Telcel porque no lo reclamé, porque ni siquiera averigüé de qué fue, por qué fue, si fue alguna anual, nada. Yo no sé si me cobraron algo extra y eso es uno de mis grandes propósitos de este 2026, empezar a ser un adulto financieramente responsable con mis gastos chiquitos, güey, con mis gastos de, ¿qué es esto? ¿En qué momento compré algo en Amazon que cuesta 280 pesos, ¿sabes? Es Y además con esos gastos hormiga lo que termina pasando es que son tan, o sea, parecieran tan inofensivos que se van acumulando. Yo por dentro eso. de mis propósitos, ya apenas empecé ayer con esto, en mi libretita, a anotar todo. Me gasté 5 pesos en unos chiclets en el Puesito Rojo, pagué tanto en un restaurante, pasé y cargué gasolina, o sea, todo, pero Ok. todo, neno. Hacer ese ejercicio todos los días porque yo soy mano suelta, o sea, yo gasto y gasto y no me doy cuenta en qué estoy, porque pues eso, son cositas, son 10 pesos aquí, en México tenemos una cultura de la propina muy intensa, pues porque los salarios son muy bajos, porque la desigualdad está muy fuerte, y el tema de la cultura de la propina es algo que está en nosotras, ¿no? Yo te diría que es algo Sí, que asumimos naturalmente. Entonces, todas esas propinas, todo Nenu, todo muy bien, anótelo. muy bien. Entonces, A ver qué. adultas responsables financieramente este Sí, 2026. sí. A ver, ¿cuál es el segundo? O sea, yo sí estoy pensando como, ¿saben qué? Se les acabó su pendeja con gastos chiquitos que no sé ni de dónde sean, porque ahora sí me voy a poner perra y me voy a ir hasta Profeco. Ya lo Ahora sí, decidí este 20. economía radical. Sí, Luego, yo tengo análisis médicos en el primero. yo también. Muy Para bien. mí es muy importante este año enfocarme en mi salud. Soy una despreocupada de la salud y creo que es momento de que esto cambie. Este año cumplo 44 años, se viene la perimenopausia, entonces quiero estar en orden con todos mis niveles, triglicéridos, Sí. sangre, corazón. Entonces ese es uno de mis grandes propósitos, ir a todos y cada uno de los médicos que pueda visitar y que me digan qué onda, qué proponen, qué me recomiendan, algo que tengo pendiente desde hace muchos años y que, o sea, el año pasado ni siquiera me hice mastografía, Yo así de mal. tampoco, No, güey. fatal, pues fatal. Lo tenemos que hacer. ¿No?
Eso, y también no quiero comprar ropa este año. Nada. Ese es uno de Tengo, mis grandes propósitos. tenemos suficiente. Yo estoy contigo, neno. Luego tengo otro que a ti te va a caer muy bien, A porque ver. yo sé que tú eres de las personas que más sufre de este gran defecto mío, es responder los WhatsApps. Entonces, es uno de mis grandes propósitos de año. WhatsApp que me llega, lo voy a responder y creo que eso va a optimizar también otros aspectos de mi vida, porque luego dejo Sí. ahí conversaciones que sí las leo, que la neta sí las leo, pero no las contesto por una u otra razón y después ya es un cochinero el WhatsApp, se empalman los mensajes. Ay, no, no, un horror. Es uno de mis grandes propósitos, Muy bien. responder mis WhatsApps. Yo te voy a decir, amiga, a mí no me molesta que no me contestes el WhatsApp inmediatamente porque sé que eventualmente lo harás y si es algo urgente, te Pues marco. me marcas. Exacto. O sea, ¿sabes? Para mí eso no significa ningún malestar de mí hacia ti, porque todo lo que nos escribimos, pues ninguna cosa amerita una urgencia Sí. tuya. Y si amerita, tú sabes que nos marcamos. Y como ya noté eso, voy a tratar de Ok, mejorarlo, de ser más, pues muy más bien, atenta, tener esa atención digital, esos muy buenos bien, modales digitales. muy bien. Ajá. Y yo ya para terminar, tengo un montón, pero bueno, ya para terminar, les puedo decir que sí necesito tomar un curso para invertir, aunque sean 100 pesos al mes. O sea, Ah, sí. necesito inversión, necesito gestión como eso, tener un ahorro, tener como, oye, voy a meter esto, probablemente está por ahí la cajita Nu de las turbo que te dan como, no sé, X rendimiento. Es que todo eso, por ejemplo, digo, Güey, ay, sí. mi cerebro explota porque no lo entiendo. Entonces, Pero, güey, todas mis amigas traen las cajitas no. Cuando creo que ah, ahora ya son menos interesantes que antes. pero Obviamente siguen, no entiendo tanto, pero todas mis amigas cuando empezó eso de Nu, una cuata nuestra nos dijo que se llama Marina, que te la va a presentar porque es la persona que te va a dar todos los consejos, ok, dijo, güey, métanle las cajitas de Nu. Y esto no está pagado, ¿eh? Ojalá. no, Y exacto. todo el mundo le entró a las cajitas de Nu, menos yo, porque no encontré el link, porque no entendí nada, me valió madres. Eso me Y pasa. güey, a todas les da lana esa cajita de Nu. Eso me pasa, que digo, ay, sí, los bonos, ¿no? Hay uno que son los CETES, que dicen que es como lo mejor para inversión. Y de pronto estoy ahí y digo, ay, el link, ay, me pidió mi identificación, ay, no la traigo, ay, luego lo hago. Y así estoy. Y llevo años tratando de que el dinero se mueva solito o también mandarlo a fondos de inversión en tu banco, pero digo, ay, tengo que ir con el asesor, ay, no tengo tiempo. Eso, necesito quitarme la hueva y Yo, ¿sabes decir, qué? Sí. vamos, hagámoslo. De- El link, abre el sí. link ahorita, no te distraigas, pon tu identificación, llena los requisitos, mueve el dinero, ¿sabes? Ve al banco, habla con tu asesor financiero, ve cómo puedes invertir desde, güey, o sea, yo no tengo para Sí. invertir tanto dinero, pero por lo menos a lo mejor unos 500 pesos al mes, que ahí se vaya quedando, pues ahí se va quedando, ¿no? Y es un dinerito que probablemente a final de año digas, ¡ah! Llegó mi tanda. Y nosotras que no somos personas que trabajen asalariadamente, las cuales les tenemos mucha envidia, pues no tenemos aguinaldo. Entonces No. llega diciembre y nada más tenemos nuestro sueldo de siempre, o nuestros pagos, o lo que caiga, o si no te pagaron, o si sí te pagaron. Entonces piénsenlo como una inversión de aquí a diciembre, que lo vas a hacer en tus cajitas o lo vas a hacer en la inversión. Si alguien de ustedes, chacharetos, chacharetas, nos están escuchando y son expertos en eso, por favor, denos un curso ahí en Miami. No, y yo ¿Dónde necesito poner ir nuestro dinero? así. Y a ver, chacharets, si entre ustedes hay alguna consteladora o alguien que me pueda dar tips para cambiar mi relación con la lana, también se los voy a agradecer. Ah, ok. Tengo una relación bien complicada con la lana, o sea, como que sí me gustaría que también en este 26 todo fluya, todo sea abundancia, todo sí, 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 mucho todo, wow. Porque También. chambeadoras somos bien chambeadoras. Pues sí, pero Pero ¿sabes? la neta sí creo que tiene que ver con el mundo en el que nos movemos, que es las Sí. artes. ¿Y sabes qué me ha pasado? Que me di cuenta haciendo mi 2026 de facturación, que no sé cuándo cayó ese dinero y si sí me lo Mm, pagaron. No me fijo en sí. qué es lo que estoy pagando. Y no sé tampoco quién me pagó, güey. Y eso está Eso está cabrón. terrible, Porque güey. más te metes, no, porque además, híjole, esto está, muchas señoras y señores chacharets nos van a entender. Listo, te cae el pago. Te metes al estado de cuenta y dice transmisión Ah, sí, de, tú las traes, sí. punto. ¿Qué es ¿Qué esta es empresa, eso? no? Como, ¿qué?
¿Quién fue? No, es raro, es raro. Es raro, es raro. Pero Entonces, es pues parte del problema, es parte de lo mismo que tenemos que acomodar. No, pero hay una cosa súper injusta porque para que las empresas literarias o las universidades te paguen, además sí. te hacen atravesar por un Uy, purgatorio. O sea, se nota que leía Dante, ¿no? El infierno, el purgatorio. Nota un purgatorio súper sí, cabrón para que te paguen 1,000 pesos. sí, Entonces, sí, bueno, hay mucha injusticia con el freelanceo, pero sí. bueno, así es la ruta que escogimos, así que ahora toca aplicarnos. Eso, Yo pues creo, ya ahí terminé mis propósitos. Pero no sé si quieres que pasemos ya a la parte de historia del arte. Y ahorita seguimos sí, con los porque chismes, porque ahí traemos un seguimos con... montón. Pues que tenemos demasiada chisma. A ver, A ver, primero que nada quiero agradecer a todas las chacharets que nos han mandado amorosamente tantas obras de arte. Yo de verdad estoy fascinada porque nunca me imaginé que íbamos a entrar a este universo que de verdad da para publicar un libro. O por lo menos tener una recomendación hasta diaria de todo lo que nos han mandado. Entonces pensaba, bueno, estamos iniciando año, vamos a escoger una figura poco conocida, pero que además sea muy inspiradora. Y me encontré, bueno, no me encontré. Una chacharet me mandó una pieza muy bonita de un artista que se llama Lavinia Fontana. Ella nació en 1552 y murió en 1614. Ella fue una mujer renacentista en toda la extensión de la palabra, pero claro, cuando uno piensa en renacentistas pensamos en Leonardo da Vinci, en mi queridísimo y adorado Dante Alighieri y en todas estas figuras masculinas, porque la representación de las mujeres no estaba permitida, ni en las artes, ni en el teatro. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la época de Shakespeare, que los actores se ponían vestidos y pelucas para actuar como mujeres. Las chavas no podían formar parte de las artes y no era bien visto y era una situación muy compleja. Sin embargo, esta mujer con la que abrimos el 2026, Lavinia Fontana, ella fue la excepción, fue una profesional del arte, además estaba muy consciente de su momento histórico. Ella nació en Bolonia, que hay que decirlo, era una ciudad singularmente abierta con la educación femenina y esto lo cambia absolutamente todo. Entonces, ¿quién fue ella? Bueno, fue una hija del pintor Próspero Fontana, que tenía un taller de pintura y en el cual ella tuvo pues acceso a los materiales, acceso a conversaciones artísticas, estaba muy vinculada al mundo cultural y esto le permitió pues claramente entrar por otro lugar. Digamos que entró por la puerta grande, hoy diríamos que es Nepo Baby quizás, pero lo hizo bien, lo aprovechó de una manera interesante. ¿Qué pintó? ¿Y por qué nos importa esta mujer? ¿Y por qué nos está inspirando en el 2026? Ella pintó principalmente retratos femeninos con libros, instrumentos musicales y cartas. Claros signos de alfabetización, intelecto e independencia. También pintó grandes escenas religiosas, mitología griega, pues mucho de la época. Sabemos que la mitología griega, bueno, llega hasta nuestros días. ¿Cuántas amigas de Yaniras, Danaes no tenemos, no? Helenas, o sea, ¿no? Como que la mitología griega siempre está. También hizo varios desnudos femeninos, pero siempre yo diría que una técnica muy particular. Y esto enseguida la posicionó como una pionera en este terreno porque no eran los típicos desnudos hechos por hombres, sino venían desde una mujer, conoce la anatomía, con un manejo de la luz muy interesante. Y hoy vamos a hablar de una pieza que es muy bonita, que ya te la mandé por ahí, ¿no? Que es la mismísima Liviana Fontana. Y aparece ella con un libro entre sus manos. Ella además aparece con un cuello isabelino, apuntando con el dedo índice hacia arriba, como opinando, ¿no? Como yo estoy opinando, y tiene el dedo hacia arriba, tiene un vestuario lleno de brocados, perlas, capas, un chaleco naranja espectacular, que sabemos que además había sido un textil pintado con grana cochinilla, un textil caro, y entre sus manos un libro que está sosteniendo y divide con el dedo índice, como diciendo, voy a opinar, pero no voy a dejar de leer porque no quiero perder esta página tan importante. Me parece que es muy inspiradora y que para todos nuestros propósitos del año de ser independientes, pensantes, cultas, visibles y nuevas mujeres y transformadoras, nos viene bien conocer a Lavinia Fontana. ¿Qué te parece, Neno Monster? fíjate que yo
la conocí, porque si no estoy diciendo una descabelladez, que ahorita lo voy a buscar en Google y si no lo voy a corregir. A ella yo lo conocí cuando hice el volumen del Chismecito 1, porque ella fue la que retrató. Hay un retrato muy famoso de Antonieta González, que fue una de las hijas de Petrus González, que a ver, si no lo saben, se los vamos a dejar ahí, pero fue esta chica que tenía es que no me acuerdo, hipertricosis, que es cuando te sale Ujú. pelito en todo el cuerpo, ¿no? Que son como los Ajá. niños lobos, y ella lo pintó. Esa historia de esta niña, cómo llegó con los reyes, es otra historia. Les estoy contando la historia de la Bella y la Bestia, porque ahí de ese retrato es donde se inspiran para hacer a la bestia. Y la pintó Lavinia. Se las vamos a dejar ahí para que la vean, pero es una pintura muy famosa. Si ustedes la ven, van a decir, ah, en algún momento Ya la sé vi. cuál es. Y cuando estaba yo haciendo ese libro, en algún momento que me puse a investigar un poco la vida de Lavinia, me enteré que ella estuvo casada con otro señor que también era artista, pero la que pesaba y la que ganaba y la que era mejor era ella. Entonces, como que llegaron a un acuerdo matrimonial muy interesante para la época, donde ella, güey, parió 11 hijos. 11 hijos, sí. Es lo que se iba a contar a ¡Ah! continuación. 11. Imagínate, 11 embarazos llegados a Dios mío, término. Dios mío, No, 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 Dios no. mío, 11 hijos. Sí. Y que solamente le vivieron tres, o sea, al final solamente se quedó con tres chamacos. Pero cuando el marido vio que ella era la buena, dijo, ¿sabes qué, mana? Yo me hago cargo de la casa, yo le cambio la caca a los pañales, no le doy pecho porque no puedo, pero si pudiera, lo haría. Y entonces Sí, él, sí. digamos que es como uno de los primeros señoros documentados Ujú. que se quedaron siendo un stay home dad. Y dicen que también le pintaba los fondos, que cuando ella estaba muy apurada por cumplir sus Ajá. entregas, el marido le echaba la mano y le decía, bueno, ya te pinta el fondo, mana, órale, a darle. Y ella ya pintaba lo demás. Entonces, pues nada, pues relevante, ¿no? Para la Increíble, época, ¿no? A mí, sí, a mí me fascinó como entender su vida personal. O sea, imagínense, siglo XVI y que esta sí, mujer ya existiera, sí, fuera mamá, tuviera un compañero de vida, entendiendo que el amor romántico no existía. Acuérdense que en el siglo XVI, por eso siempre decían, no, es que los renacentistas eran súper egoístas, porque el amor ujú, propio, lo que hoy llamamos el amor propio, ujú, era el valor que estaba ante todo, pues que tu órale, carrera salga adelante. Pensemos que en esta época los hombres iban, trabajaban en otros lados, hacían sus cosas y las familias se quedaban detrás. Y no es que fueran egoístas, lo que pasa es que la concepción del amor propio no existía como la conocemos ahora, Nenu. Entonces de pronto encontrarme o encontrarnos con órale. esta mujer es decir, a ver, ¿realmente no existía? ¿O quizás la historia no lo registró? Claro, más bien Quizás la es la historia no lo historia, registra. claro, más bien la historia no lo registró. Entonces cuando de pronto estos rayos iluminan nuestro siglo XVI es como decir, claro, hay una historia que no ha sido explorada del todo y eso me da vida y me emociona un montón. Después, luego les traigo el chisme, Oye, que los hermanos Grimm luego tendremos que hacer un capítulo muy hagámoslo. especial, como el de Dalí, ¿no? Porque Oye, de la tradición oral a lo que ha transformado las narrativas infantiles y generaciones completas después de que Disney manoseó, híjole, sí. da para rato. ¿Qué ibas a decir del Salvador Dalí? Oye, le fue increíblemente bien ese podcast. No sabes la cantidad de comentarios que recibimos y fue uno de los capítulos más aclamados. Tiene un montón de comentarios, tanto en YouTube como en Spotify, como en Instagram, que les gustó mucho y pues nada, ese es un apapacho para nuestro corazón. Muchas gracias porque de verdad nos costó sangre, sudor y dinero ese Oye, podcast. oye, hermana, pero habíamos dicho que íbamos a hacer Andy Warhol, ¿no? Vamos a Ese hacer puede Andy ser el Warhol. siguiente, ¿Sí? o que nos propongan chacharets, qué artista les gustaría que exploráramos y... ¿Qué Y parejas, sí, qué no? pareja, Ujú. ándale, qué pareja. Mándenos sus parejas. Nos gustaría hacer un especial de parejas. Y también les quiero decir, esto fue solamente un anticipo para que vean cómo se va a poner Cháchara Literaria Academy, porque esto es lo que van a ver en Cháchara Literaria Academy, obviamente con mucho más información, sobre todo de parte de Gina, que va a hablar de técnicas, va a hablar de qué artistas contemporáneos están con ellos en esos momentos, yo les voy a contar el chisme de la vida, ¿sí? Pero esto fue como un ensayo para que vean cómo se va a poner Cháchara Literaria Academy, que ya están abiertas las inscripciones. Vamos a empezar en febrero, entonces, pues ustedes saben si se lo van a perder, porque va a Nada estar, más, oigan, es que hay un montón de parejas bien controversiales. Está, por ejemplo, la pareja Cristo y de, Jean-Claude, ¿no? Cristo y Jean-Claude a mí me fascinan.
que ¿Quién? son estos artistas que cubrieron un edificio en Berlín con telas. Ellos hacen land art, pueden buscarlo así, land art, Cristo, y les van a aparecer todas las obras. Es Órale. más, si quieres, métete a tu Google ahorita y las vas a ver. Mm, Y esa pareja es muy padre, como más en el tema de almas gemelas, pero también con sus ya. roces, con sus pasiones, o sea, bien interesante. Porque bueno, al final también, pues toda la banda artística tiene esa vena expuesta de la sensibilidad y por lo mismo del drama. Y en este programa, en este podcast, nos encanta el drama. ¿Ya los Que encontraste, Neno? tenemos otra pareja que, mira, está ahí latente, que es George Sand y Chopin, que ellos tuvieron, Mm. hijo, mana, una relación. A ver, George Sand se puso así, pero en realidad era Amélie, espérame, ahorita les digo el nombre real, pero ella fue una gran escritora, pero se puso el nombre de hombre y siempre la conocieron como George Sand, porque acuérdense que en ese momento pues no se podía publicar como mujer, pero ella dijo que, ¿qué? Güey, cállate la boca porque ella se cortó la gran pela que tenía por amor a Chopin. Y Ay, fue, no. güey, fue un drama esa relación. Así es que, Bueno, y Marina Abramovic y Ulay, que hicieron su despedida en sí, la muralla china, y ahí sí, dijeron dale, gracias va. por esto, y cállate los ojos, no sé si sabes este detalle, pero en ese momento Ulay ya le había puesto los cuernos con la traductora y estaba embarazada. No, drama. ¡Cállate! Cállate. Bueno, ahí está. Escojan, porque tenemos para dar y para, güey, Ay, relacionar. ¿cómo Y están? esto solamente les digo, es una probadita de todo lo que van a poder ver y aprender en Cháchara Literaria Academy, que les digo, vamos a empezar en febrero. Gracias por todas las que ya se empezaron a inscribir. Les recuerdo que las inscripciones siguen abiertas. Y pues nada, las esperamos porque así como escucharon Gala y Dalí, pues nos van a seguir escuchando en Cháchara Literaria Academy, ya de manera más personal, ya de manera como más chismosa. Hay algunas cosas que no podemos decir públicamente, porque pues sí, no, no, pero en la clase, Oye, güey, nos vamos a todo, dejar ir. En todo. las Oye, y clases, tenemos anuncios, chacharets. Es muy importante que creo que la próxima semana ya podremos dar las grandes news, ¿verdad, Menú? ¿O espero, no? Uf, pues se espero. me cuecen las habas, Ya ¿no? Como a dicen mí las también. abuelas. Se me cuecen las habas. A mí también. Bueno, Pero a ver, ahora tenemos sí. dos anuncios importantes que se los vamos a dar al final. Son dos clubs de lectura. Uno es con Gina, que van a ver Hamlet y Shakespeare. Entonces está padre esa relación que van a hacer. Lo vas a tener junto con Almadelia Murillo. Van a relacionar, van a leer tanto Hamlet de Shakespeare como Hamlet de Maggie O'Farrell. Entonces está bueno porque ya viene la película ¿Tú y leíste el vamos a libro, verla. Menú? ¿Mm? Leíste tú el libro, ¿no? Me En su momento. encantó, me fascinó. Se comentó, ¿no? Aquí que nos Claro, encantó. a mí me encanta, Sí, me me encantó, me encantó encanta. Hamlet, me encantó. Estoy un poco en desacuerdo de cómo pintaron a Paul Mescal, porque él no debería de ser protagonista en esta película, porque si No, es lo leímos que el te iba a libro, decir. Yo vi el tráiler, Nenu, no he visto la película, yo no he visto nada. pero a ver, Ok, a yo vi el ver, tráiler. a ver, Yo vi el tráiler y encontré un sesgo machista en obvio. pleno 2026. Y después de leer esa maravilla de libro, que además Sí, lo releí ahorita en Chiapas, porque pues hay que estar preparada para el curso. sí, Y eso no puede ser que esa belleza, que además la crítica la analizó, la desmenuzó, se habló mucho de ujú. Anne Hathaway y se hablaron mucho de las hijas de Hamlet y digo de Hamlet de Shakespeare. Qué raro, o al menos en el tráiler, todo está enfocado en él. Sí, sí. No, Yo desde ¿cómo? que vi el póster, lo primero que dije es, ¿qué hace este señor en el póster? Ujú. No tendría que estar. Para las que no sepan, bueno, pues Hamlet es la Hamlet. idea, es la reversión que tiene Maggie O'Farrell de qué fue lo que pasó con el hijo de Shakespeare que murió, donde Anne Hathaway, que era la mujer de Shakespeare, tiene un duelo y hablan del duelo, hablan de la Ujú. pérdida, pero Shakespeare ni siquiera está mencionado No, en el libro de Maggie, o no, sea, nunca lo no. menciona. Creo que por ahí lo menciona una vez, pero dice mi esposo o el señor o el papá o algo así Sí, dice. mi esposo, el papá de mis hijos, o sea, pero nunca habla de Nunca, William Shakespeare. nunca. Habla de Stratford upon Avon, habla de las carpas de teatro, habla de la vida doméstica, que eso me parece una belleza. Belleza, es una belleza. Habla de la maternidad, del duelo, habla de la depresión postparto, pero nunca habla como personaje No, principal y central de Shakespeare. a mí, yo desde que vi el póster de Hamlet dije, oh, ¿qué tiene que ver Paul Mescal ahí?
y ustedes lean el libro y les prometo que nunca menciona a William Shakespeare. Nunca. Ella se refiere a él como el marido o como, ¿sabes qué? Ya me acordé como el profesor. Ah, sí, Le dice el el de profesor, ¿no? latín, ajá, Exacto, el el profesor de profesor de latín. latín, Y ajá. entonces, ¿qué chingados tiene que hacer un señor blanco en el póster? Ay, no, es que mira, Sí, me tienen con las, el preceptor de latín le dicen, güey, me claro. tienen con las chichis al plato. ¿Por qué quieren poner a ese señor cuando esto se trataba solamente de Agnes, que es la mamá, o Hathaway, en la pérdida de su hijo y en la Sí. búsqueda, qué sé yo, del duelo, en la búsqueda de su humanidad después de ser mamá? No sé por qué está Paul Mezcal. No he visto la película, pero bueno, a ver, Ay, ya a sé. ver, veremos, veremos. Pero te voy a decir algo, que esto sí no me gustó. Me escribieron para ver de cualquier lado, no importa, no voy a decir de quién, para tener una colaboración con la parte de Hamnet. Obviamente dije que no, porque me pusieron una restricción y me dicen, no hablemos de la pérdida, porque eso es muy sensacionalista. Y les dije, Ay. no, Porque no cuenten. además es un libro que habla mucho de la pérdida, porque primero es la pérdida de, pues, de Hamnet, la pérdida del mismo profesor esposo que se va, la pérdida de un montón de cosas, es pérdida tras otra, tras otra, tras otra. Ay, no, es que lean el libro, que de verdad es Es una muy bonito, belleza, es muy bonito, muy, muy, muy muy, muy, bonito. muy Y creo que bonito. la idea de que ella no usara la palabra o lo mencionara como su nombre real, como William Shakespeare, justamente era para quitarle esta grandilocuencia que tiene y cómo pesa el nombre de William Shakespeare, ¿no? Ujú. Si los dejas como el marido, para tu cabeza, eventualmente, en algún momento del transcurso de la lectura, solamente va a ser el marido, no va a ser esta Claro, figura imponente que era sí. Shakespeare. Creo que esa era la intención de Maggie y al ponerlo en el póster, no mames, pues le dieron en la madre, perdóname. Y yo por el otro lado voy a tener, ya viene 14 de febrero, manas, y saben que viene la adaptación de Cumbres Borrascosas. Entonces dije, qué mejor momento de releer esta maravilla de obra. Voy a tener un club de lectura de Emily Bronte de Cumbres Borrascosas. Y pues bueno, pues ahí están las dos opciones. Métanse a las dos. Yo digo que se metan a las dos, no pasa nada. Sí. Así leemos todas en conjunto. Oye, pero el Jacob Elordi yo creo que lo va a hacer muy bien. Volviendo a poner a los hombres al centro de la conversación. A ver, Perdón. o sea, sí, ya viste que ganó un premio, ¿eh? Por mejor actor Ajá. de reparto. Entonces, el Choice Joy, Award, Choice Award. el Choice Sí, Award, ya lo ganó. sí. Y yo no dudo que se gane el Golden Globe este fin de semana. Y yo no dudo El que en una de Oscar. esas se meta el Oscar, ¿eh? Yo no lo dudo. Ujú. Lo dijimos aquí cuando fuimos a ver Frankenstein, dijimos aguas con Jacob Elordi, porque en una de esas se gana el Oscar. Pero bueno, yo también ahí tengo varios temas con esta nueva adaptación, que es algo que vamos a ver en la clase y en el curso, en el club de lectura. Porque, a ver, o sea, Heathcliff, no, güey, Heathcliff era un migrante, o sea, que no tenía nada que ver con un señor blanco. ¿Y por qué me pusieron a Jacob Elordi? No, estoy muy enojada y vamos a tratarlo en Ay, el club de lectura. Y seguimos con las figuras blancas, privilegiadas, hombres homogénicos. Homogénicos, lo dije. hegemónicos. Oh, chinga, homogénicos. Eso. Todo mal, Pero todo bueno, mal, vamos todo a mal. pasar a otro chisme que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con estas figuras públicas que ya te había contado. Y es un chisme que ya traíamos, pero ahorita revivió y me parece que es el momento adecuado para sacarlo al tema. Fíjate que en una de las conferencias mañaneras que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues Pardo. Claudia Sheinbaum Pardo, pues alguien le dijo, oiga, doctora, pues yo tengo una pregunta en estas mañaneras a donde tú fuiste, que esperemos te vuelvan a invitar para que vuelvas a hacer una pregunta, Sí. para que le preguntes algo. Bueno, alguien muy vivo se paró y dijo, oiga, doctora, pues yo nada más quisiera saber, ahora que está cumpliendo un aniversario, la desaparición del científico Jacobo Greenberg. ¿Qué Ah, onda? Y Jacobo moco, Greenberg. güey. ¿Qué dijo? Porque ya lo conoció. Claro, Sí. y entonces el periodista le dijo, oiga, pues quiero saber su punto de vista como presidenta, si van a seguir buscando y van a seguir indagando en su desaparición y también qué onda con lo científico, en dónde se quedó Jacobo Greenberg, si ustedes lo están retomando. Mira, la Claudia Sheinbaum titubeó. Se vio como risita forzada, como que sí me la agarraron En curva. en curva, porque pues nadie se esperaba que en el aniversario de la desaparición de Jacobo Greenberg, pues le sacaran la pregunta, ¿verdad? Y a ver, si me preguntas, pues claro que es muy incómodo el tema,
porque este señor desapareció en 1994 y estamos en el 2026, bueno, 2025 cerrando, y no se sabe absolutamente nada. Según esto, que el caso sigue abierto, pero no hay un solo indicio, no hay investigaciones, no hay nuevos hallazgos, no hay absolutamente nada. Entonces, claro que es Mira, una para pregunta las muy personas incómoda. que nos escuchan fuera de México, rápidamente voy a decirles quién es Jacobo Greenberg, por si no lo conocen. Él fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, catedrático de la UNAM, y fue muy conocido por su investigación científica dentro del chamanismo, la meditación, la astrología y la telepatía. Y él toda su carrera intentó unir la ciencia y la conciencia. Y él es justamente una persona que desapareció, pero así desapareció de la faz de la Tierra. Hay teorías de que su última pareja en realidad era una espía De la CIA. extranjera de la CIA. Y su teoría sintérgica proponía que la realidad es una construcción cerebral y bueno, su trabajo no concluyó porque desafortunadamente pues nos lo desaparecieron, se desapareció, nadie sabe nada. ¿Qué tiene que ver esto con la presidenta de México? Hay imágenes, se sabe que se conocían y también hay una teoría que esto es más de internet que asegura que ella fue una de sus alumnas. Bueno, pero que al final ¿qué dijo la presi? Titubeó porque obviamente ella dijo, bueno, es que sí, sí, vamos a ver, ¿no? Lo único que dijo es vamos a ver. Y acerca de los avances científicos que tuvo Jacobo Greenberg, pues dijo eso, habría que preguntárselo a Rosaura. Rosaura es la que está encargada del Instituto de Ciencias y como que le echó la bolita. Yo lo único que pienso Mm, es qué bueno que metieron este cohete, porque me parece que sigue siendo sumamente relevante e importante hablar de Jacobo Greenberg y sobre todo de su desaparición. ¿Cómo es posible que estemos en el 2026 y la familia siga sin tener paz, siga sin tener un cuerpo a donde llorarle y siga sin saber sí. qué pasó con esa desaparición misteriosísima? Y aquí les traigo un poquito del chisme. Como bien dices, su trabajo se centró en la conciencia y en cómo el cerebro humano interactúa con esta realidad. Él durante todo su trayecto unió la ciencia, la teoría, con muchos fenómenos psíquicos, como bien lo decías, con la telepatía y con el chamanismo. Pero ahí les va cómo va a entrar. Él estaba muy, muy clavado en eso. Él fue un pionero en estudiarlo y él funda el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que se quedó ahí. Eso es En la justamente lo UNAM. que, Ajá. ajá, y eso es justamente lo que este señor le decía. Oye, ¿qué va a pasar? Ese instituto que le dieron tanto dinero, porque a ver, el laboratorio de Jacobo Greenberg en ese momento era de los que más avances tecnológicos tenía, le metieron muchísimo dinero y tenía muchos aparatos muy innovadores que de hecho cuando él desaparece, que ahorita se los cuento en esta parte, todos los que estaban en contra de él, todos sus detractores, los mismos que eran de ciencias, sus mismos colegas, fueron y saquearon su laboratorio. De hecho, la CONACYT y algunas otras instituciones le daban lana Sí. para que él siguiera fomentando el estudio y el experimento y siguiera desarrollando teorías. Pero les voy a contar rapidísimo un poquito de su infancia. Él parece que le importa mucho esta parte del cerebro, de cómo funciona, de cómo percibimos la realidad, el mundo, la materialidad, porque él de niño cuidó solito a su mamá que justo murió de un tumor cerebral. Entonces él cuenta en el libro que aquí lo tengo porque cuando mencionaron a Jacobo dije, ah, hay un Sí, libro que y son están librazos, ¿eh? Están publicados por De Bolsillo en México, librazos. el año pasado me llegó Jacobo Greenberg, Pachita, y yo dije, este es todo Ah, mi, la curandera, lo voy a claro. retomar. Entonces Sí. parece que él, pues cuando era niño, cuando ve a su mamá cómo sufrió mucho, cómo se le iba la conciencia, regresaba el tumor, cómo funcionaba, parece que eso fue uno de los puntos de fuga para que él empezara a estudiar neurociencias, a estudiar psicología, porque fíjate que primero estudió física, pero no se le daba muy bien las matemáticas y dijo, no, creo que mejor me voy a estudiar psicología. Entonces se cambia de carrera. Él tiene dos hermanos que se llaman Nathan y Jerry, que hoy ellos dos, sobre todo Jerry, es un gran activista por la labor de su hermano, junto con su hija, junto con su cuñada, junto con su bisnieta. O sea, como que toda la familia no ha dejado que la imagen de Jacobo, sus investigaciones mueran y dejen de hablarse de él. De hecho, famosísimo, Ari Telch, ustedes lo Ari conocen, pues Telch, es claro. medio hermano de Ujú. Jacobo Greenberg y pues ellos también tienen sus teorías, ellos también ya han salido a hablar, hay una página web especializada donde sobre todo su hija es la que constantemente está subiendo, está actualizando
Y vaya, me parece que eso es, oye, darle un cierre a su familia, darle tranquilidad. Yo no puedo creer que veintitantos años después sigamos sin tener una respuesta. Entonces, Claro. bueno, se mete a estudiar física a la UNAM y ahí fíjate que él empieza como a ser muy extremista y muy activista. Él se va a un kibutz, conoce a su primera esposa que se llama Lisette Aridi, la conoce, se van los dos a trabajar a un campo agrícola a Israel, trabajaron muy cerca de la Franja de Gaza, pero después él dijo, ay, no, me voy a regresar a mi país. Y es cuando se regresa, abandona física y se mete a estudiar psicología. Y aquí vamos a hacer una pausa importante porque estamos hablando de los años 60, donde apenas en la UNAM empieza esta carrera en la Facultad de Filosofía y Letras. Y a ver, estamos hablando de los 60 en México, eran muy izquierdosa y lo que también estaba buscando esta facultad era que sus estudiantes fueran muy existencialistas, fueran muy radicales, tuvieran un pensamiento muy libre y esa carrera incluía una materia que era de las más difíciles del mundo, que es la psicolofisiología. Y ahí Greenberg es cuando empieza a alucinar gacho, gacho, porque empieza Importante decirles, Jacobo Greenberg no utilizaba hongos alucinógenos ni ningún otro tipo de sustancias. Esto es muy importante porque durante años se intentó desacreditar su trabajo diciendo que no, que que siempre se estaba metía, pegado a los alucinógenos. No, él no era usuario de alucinógenos. que se metía tachos y perico, pero no. Exacto, y eso es mentira. O Pura sea, ciencia, señores y dije señoras. alucinó porque, bueno, o sea, es como, güey, se le reventó la tacha, explotó de emoción, porque él se empieza a obsesionar con algo que se llama el nucelio caudado, que así se llama, que es neucelio caudado del cerebro. O sea, esa es la parte que regula el control. Lo que tú controlas de tu cerebro, tus instintos, tus decisiones, eso es lo que a él le empezó a obsesionar y en esa época, fíjate que sí, lamentablemente se experimentaba con animales. De hecho, Jacob era muy conocido por tener gatos a los cuales les abrían el cerebrito y les ponían electrodos, ánodos, cátodos, ¿no? Y los alimentaban, les daban proteínas, ¿cómo se llama? Los impulsaban para que tuvieran reacciones. Bueno, o sea, sí, los estimulaban, los conectaban y pues no estaba chido eso, pero Jacobo quería mucho a sus gatos y los cuidaba mucho. Y de hecho, cuando él presenta su examen profesional, fue muy choqueante ver ese examen profesional porque él llevó a un gato con el cerebro abierto y tenía sus anoditos y sus catoditos. Ah, Y lo que él hizo fue, ante toda su mesa de maestros, pues estimular al gato para que vieran cómo cuando él estimulaba esa amígdala del cerebro, el gato reaccionaba, ¿no? Y ahí se comprobaba una de sus teorías. Estamos en 1968, plena revolución estudiantil. Jacobo iba a ir a la marcha de Tlatelolco. Jacobo estaba listo para irse, pero justamente uno de sus gatos, pues digamos que le cambió el destino, porque ya cuando estaban a punto de cerrar el laboratorio para todos irse a marchar, pues resulta que uno de los gatos empieza a asfixiar, empieza a tener como un paro cardíaco. Entonces Jacobo se regresa y le empieza a dar reanimación, lo empieza a dar respiración de boca a boca y salva al gato. Y esa fue la única razón por la cual Jacobo no fue a la marcha de Tlatelolco, donde hubo una masacre sí. estudiantil y le pudo haber pasado a él. Wow. Y El cuando, destino. ah, y cuando los militares toman la universidad, cuando toman la UNAM, él se metía a escondidas para ir a cuidar a sus gatos. O sea, él hizo todo lo que estaba en sus manos para que sus experimentos, para que sus gatos, sobre todo sus gatos, estuvieran como bien cuidados, bien alimentados, que no les faltaba nada. Y fíjate que ahí dicen que es cuando Jacobo experimenta como un cambio radical, tanto Ujú. espiritual como emocional, como psicológicamente, mentalmente, porque de venir siendo un chavillo que se vestía muy formal, pues a partir de ahí él empieza a vestirse de guaraches, de guayaberas, de jeans, como que esa formalidad a él ya le apretaba, ¿no? Desde ahí estamos viendo cómo también ese académico que él quería ser, pues le empezó a apretar y ya no quería tener esta vida tan formal, porque él empieza como a revolucionar también A el despertar, como pensamiento. dicen los... Exacto, Sí, claro, exacto, empieza el exacto. despertar. Exacto. Y entonces él se casa con Lisette, que es su primera esposa, que es la mamá, ¿no? Es la mamá de su hija. Y pues ahí Lisette tiene un testimonio muy interesante porque dice, es que yo me casé con una persona y luego se convirtió en otra.
Y en esa otra se convirtió porque de pronto pues tenía como estos despertares también sexuales, Jacobo, estos despertares espirituales y amorosos, donde le decía a Lisette, es que quiero estar con otras mujeres, no es que Sí, no te quiera, pero quiero experimentar. Y Lisette le dijo, no, chao, o sea, tú vete a hacer tus experimentos con otras mujeres, pero yo te voy a pedir el divorcio, man. Pero sí, siempre quedaron siendo muy buenos amigos y ella le ayudó un montón, pero ella sí dijo, no, güey, o sea, yo ahí voy a pintar mi rayita. Y él empieza, digamos, como a pensar y a teorizar sobre la relación tan rígida que tuvo y los enseña, pues sí, los cuestionamientos que la mamá le daba, pero también él estudió en el colegio israelita, entonces también él cuestionaba mucho todo lo que le empezaron a decir en la escuela, sus maestros, su mamá, su esposa, y él escribe un libro que se llama Batalla por el Templo, donde cuenta cómo rompió completamente con todas las maneras de ser y de pensar que él tenía, de lo que le enseñaron todos estos maestros y su mamá y su esposa, y consigue una beca y se va a Nueva York a estudiar el cerebro. La relación con su hija y con su esposa pues era complicada. Ahora, la hija lo ama, lo adora, siempre habló muy bien de su sí. papá, sigue hablando muy Pues bien ahí de su anda la papá. hija, exacto, la hija Allá vive anda. en Tepoztlán, hace Uh música -huh, muy linda. uh -huh, Cuando uh vive en -huh. la Ciudad de México habla con los medios de entrevistas. Ahí Exacto. anda la hija, justo Por lo eso que te tú digo, decías, en esta recuperación constante sí, y actualización de la memoria del papá. Sí, exacto. sí, sí, ahí anda. Y bueno, él también, como ya habías dicho, pues tiene, ¿qué se oye? Ay, perdón, era una alarma del coche. Ay, Dije, no, ya, ¿qué está qué espanto, pasando? güey, ¿qué está Sí, sí, pasando? sí. Bueno, él tiene muchos asistentes en su laboratorio. Todo el mundo quería trabajar con Jacobo. Jacobo se empieza a volver este científico extremo en la UNAM y muchas de ellas y muchos de ellos empezaron a escribir libros. Hay muchas anécdotas. Ellos están contando, yo doy fe y testimonio y juro ante la Biblia que cuando Jacobo llegaba de malas, no funcionaba el laboratorio. Pero cuando él llegaba de buenas, hagan de cuenta que esto era mantequilla. Todo nos salía, todo funcionaba. Y eso lo relacionan con la energía. También ellos están contando cómo él se aleja de la academia y empieza a practicar pues cosas más hippies, digamos, empieza a meditar, tiene una cátedra que se llamaba Mecanismos de la Memoria, y los jueves de pronto decía, vamos a cerrar el laboratorio, nos vamos a ir a mi cabañita que tengo por ahí por Morelos, y entonces se iban y hacían todo un día de yoga, meditación autoalusiva, el pranayana, que es un método de respiración que tenían, y hacían unas caminatas de conciencia. Y esto me parece muy bonito. Eran unas caminatas de conciencia donde cada paso que dabas tenías que decir Satanama y tocarte una parte del cuerpo, ¿no? Tocarte los dedos, Satanama. Y eso era una caminata de conciencia. Aparte de tener un maestro académico, empiezan también ellos a decir, pues es un maestro espiritual. O sea, Jacobo nos está enseñando otras maneras de sentir, de ver, de percibir, de llegar a otros estados de conciencia como no lo habíamos experimentado. Y dicen que en esa cabaña pues no había nada, no había agua, no había luz, no había nada, ¿no? Y yo solamente decía, ¿cómo hacían popó? O sea, ¿en Ajá, qué ajá. momento? No, o sea, ¿cómo le iban al bosque o qué hacían? Y bueno, Jacobo, fíjate que también en esos retiros y durante todo su tiempo, experimentó con muchas cosas espirituales como la Ouija. Él jugaba mucho con la Ouija en método científico y analista riguroso, ¿no? Pero jugaba la Ouija, leía el I Ching, estaba muy involucrado con la astrología, con el Cábala, y ahí es cuando lo que tú decías, empieza a enseñarle a los niños la visión extraocular, que era ver con los ojos cerrados, Sí. sentir solamente Y que verlo. sigue existiendo. En México hay una escuela grande de infancias que saben leer con los dedos. Quiero que sepas que esta escuela sigue vigente y que no solamente los discípulos de Greenberg, sino con el tiempo se fue expandiendo. Bueno, yo no me escucha mi primo Betito, pero Betito sabía hacer eso de chiquito y nos espantaba mucho a todos. Pero Betito era un don natural y yo me acuerdo que sí era como tratarlo como un circo, porque cada vez que llegaba decíamos, ay, Betito, te tapamos los ojos y dinos qué lees aquí. La mamá también estaba como muy orgullosa de que su hijo pudiera leer. Yo no sé, le voy a preguntar a mi prima Blanca, que es la mamá de Beto, o sea, de Alberto, mi primo Alberto, que si lo mandó a esa escuela o cómo se dio cuenta de ese don, pero a ver, hubo un momento en que en mi familia ya no se volvió a tocar el tema. Cuando yo tenía, ¿no?, a mis hijas en edad de empezar con la lectoescritura,
un gran, gran amigo mío, que además maneja muy bien los mundos esotéricos, me dijo, mete a tus chiquitos a las clases de Jacobo Greenberg, a la escuela. Órale. Y a mí me pareció fascinante, como que dije, sí, no, que entren. Y ya después aquí en pláticas en la casa, pues como que mi esposo me dio sus puntos de vista y justamente, ¿no? Es tan chiquito que a lo mejor, no sé si como tu primo Beto más adelante iba a abrir unos portales que no, qué sé yo. Sí, Posdata, no los sí, metí. sí. Pero quiero que sepan que la invitación llegó y que yo ahí me enteré de Jacobo Grimberg y toda la escuela que había generado. Bueno, Y luego con los libros de bolsillo que venían claro. por ahí. No, y fíjate que él también, aparte de todo, hacía sus meditaciones en el espacio escultórico este de la UNAM, que es muy bonito. Y oye, para mí de pronto yo pienso, oye, esos son portales de energía como en Stranger Things, mana, que se abren portales en el Upside Down. Yo siento que el Sí. espacio escultórico, siempre lo han dicho, es un espacio importante, es un portal. No, llegas al espacio escultórico y se siente la energía Ujú. del espacio escultórico. Es estar ahí adentro en el cráter, es decir, Wow, naturalmente aquí está pasando algo. sí, güey, O sea, sí. es algo que no se puede explicar, pero que se siente. Y por eso cada tanto, pues si eres chilango, te das tu vueltita, porque ahí hay algo muy mágico pasando Bueno, todo el tiempo. pues él iba y llevaba a sus estudiantes a hacer meditaciones al espacio escultórico. Y también dicen que él, por medio de la respiración, no me acuerdo cómo se llama esta técnica, pero por medio de la respiración, junto con sus alumnos, dicen, y ellos lo experimentan, que limpiaban el aire con medio de la respiración y la meditación. Podían limpiar el aire. Y cuando se dieron cuenta que sí lo podían hacer, no una, dos, tres, cinco veces, se lo fueron a presentar, se lo fueron a presentar a la Secretaría de Ecología y pues Ecología le digo, ah, sí, sí, ahorita tome su turno y ahorita lo atendemos, porque obviamente no lo iban a pelar. Y bueno, ahí en ese despertar espiritual que tiene Jacobo es cuando se empieza a interesar por los lamas tibetanos, por la cábala judía. Y entonces pues, quería entender cómo la mente se relacionaba con esos fenómenos, ¿no? ¿Qué pasaba en tu cerebro? Eso era lo que a él le importaba. Empieza a desarrollar la teoría sintérgica, que es lo que tú decías al principio. Y por la razón que se dice que le desaparecieran, por esta teoría, justamente. Dicen, porque Ajá. porque como se empezó a interesar mucho en esto, ahorita vamos a hablar, ya vamos a hablar de Pachita, para los que no son de aquí no la conocen, pues bueno, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, pues era una chamana mexicana que hacía operaciones espirituales muy controvertidas, sus prácticas, porque obviamente le decían que era una charlatana, que era una farsante, que era una engañabobos. Ella, por un lado, representa la tradición de la curandería, el esoterismo y la magia tradicional que tenemos en nuestros pueblos originarios, pero por otro lado, pues también le decían que era una charlatana. Entonces, Jacobo Greenberg dijo, voy para allá. Ujú. Quiero que me hagas su aprendiz, Pachita. Y Pachita le dijo, pues, ¿cómo no? Oye, Vente. cállate porque no solamente estuvo Jacobo Greenberg, Alejandro Jodorowsky estuvo con Pachita también. Ella fue villista y dicen que ella andaba con las tropas, como Adelita, con Pancho Villa. Trabajó en circos, vendió billetes de lotería. Pero entonces un día de la nada también ella tuvo como un despertar espiritual y dijo que a veces su hermanito, y ella se refería a su hermanito como nada más y nada menos a Cuauhtémoc, que era el último Nada, sí. Tlatoani azteca, ¿no? Wow. Entonces ella decía, pues es que mi hermanito me está hablando, ¿no? Y él me dice qué hacer, él toma posesión de mi cuerpo, de mi mente, y empieza a hacer sus curaciones espirituales, que a ver, ¿en qué consistían? Imagínate que llegaban personas ya con un diagnóstico terrible de alguna enfermedad como casi, casi incurable, llegaban personas desahuciadas, llegaban personas paralíticas, y ella usaba instrumentos rudimentarios, muy rudimentarios, que eso era una de las cosas que le criticaban mucho, porque ella siempre usaba un cuchillo de Un Monteviejo cuchillo. que Ujú. estaba oxidado, que tenía, güey, cero conciencia de salubridad, que no se lavaba las manos, que aventaba cosas, que todo estaba chorreado de sangre. Bueno, dicen que metía a sus pacientes a una habitación que estaba como muy oscura. Ella los metía, dicen que los metía como en un trance porque no usaba anestesia, nada, nada, no les ponía nada. Dicen que ella los invocaba y los mandaba a un trance y ella también se ponía en trance y dicen que ella pues hacía las incisiones donde tuvieras la enfermedad, que si en el corazón, que si en la columna, que si en la pierna, que si en el vaso, en el riñón, que ¡zas! Te cortaba con su machete, machete Sí, sí. montañero, y ella metía las manos así como las tenía, te sacaba la cochinada que tuvieras y te la volvía a poner sana. A ver,
Dicen que ella era capaz de materializar órganos sanos o algún tipo de materia sana y que te reemplazaba ese hígado, ese riñón, esa vértebra, ese pulmón y te lo ponía como nuevo. Cuando terminaba la operación, ella solamente te pasaba las manos y te traía la vida. Y que nada, Wow. que tú te parabas, te ibas y pues ya, te fuiste y te curabas, no dejaba ninguna marca, no había cicatrices, no había nada. Entonces, cuando Qué Jacobo increíble este cruce, pues, ¿no? Con Jacob, o sea, ese ciencia absoluta, pura y dura laboratorio en UNAM, con una chamana curandera, es todo lo opuesto. O sea, el acto de haberse acercado por simple curiosidad y ver dónde podían coincidir me parece lo más generoso que hay. total, Chidísimo, y como él, chidísimo. y como él jamás la llamó farsante, Ah, nunca no. le dijo, eres una engañapendejos, él dijo, te voy a estudiar, porque estás haciendo algo que a mí me interesa saber cómo está Ujú. funcionando tu mente, güey, o sea, ¿qué tiene tu cerebro? ¿Qué tiene el cerebro? ¿Cómo los metes en trance para que la gente, o sea, siga yendo y se cure eventualmente? No tengo esa información si efectivamente sí se curaron o a lo mejor vivieron un año más y murieron, no lo sé, pero se los traemos en el próximo capítulo. Entonces, cuando Jacobo se entera de su existencia, la toma en serio, la va a visitar y llevó, digamos, como la chamanería al ámbito académico, que por eso es algo de lo cual todo el mundo se burlaba de él, le decían que era un charlatán, que ya había perdido la cabeza, que se metía a hongos, tachas y perico, que eso no era ser un académico, que eso no era ser un científico, porque lo que él quería era saber cómo la mente funcionaba e interactuaba con el espiritismo y el chamanismo. Él Pero más tú siempre, imagínate la escena, Neno, de sí, llegar a la UNAM en un ambiente tieso, donde toda la imagen tenía que ver con el científico perfecto, y él llegaba en chanclas, sí, despeinado, buena onda, contándoles de Pachita, o no, sea, sí entiendo también. no era buena onda, Ah, ¿no era buena no, onda? no, no era buena No me onda, digas eso. no. Era un tipo muy enojón, yo creo que como cualquier genio, dicen que era muy Ujú. gruñón, que era muy sangrón, era muy antipático, muy estirado, pero por el otro lado, bueno, pues tiene a la hija donde dice que será todo lo contrario. Claro, no eres la misma persona trabajando en el laboratorio que estando jugando con tu hija, ¿no? O sea, sí, sí, sí se En tu entiende casa. No, en pues tu no, casa. no. Y entonces ahí, cuando él conoce a Pachita, es cuando él empieza a desarrollar la teoría sintérgica, justamente que ahí él lo que decía era que existe una red de energía que tiene toda la información del universo que tu cerebro humano crea y que entonces tu cerebro humano crea como un campo neuronal donde tú puedes interactuar con él, ¿no? Con esa red. Y él decía que Pachita tenía un cerebro con una capacidad tan alta de, escucha bien, coherencia, ¿eh? No otra cosa, coherencia, que por eso ella era capaz de modificar la realidad física. O sea que esa red de energía de la que estamos hablando que es lo que le permitía a Pachita materializar, en este caso, órganos, entre comillas, sanos, porque, pues si él dijo, Pachita no operaba con cuchillo, operaba con su mente, el cuchillo era solamente como un objeto en el cual tenía que fijar algo material para que se hiciera su voluntad, por así decirlo. Él dijo, yo vi con estos ojos cómo aparecieron esos órganos. Yo lo vi. A mí nadie me lo contó porque yo Wow. estuve ahí. Fue asistente de Pachita y él sí dijo, mira, yo un día estábamos curando a alguien, de pronto la Pachita abrió el puño y yo no sé qué había en su puño, pero era algo que se veía, era como un cuajo, que era como un tipo algo. Dice, yo lo vi chorreando sangre, yo lo sentí caliente, yo no sé de dónde apareció, pero eso, ¡pum!, se lo metió al paciente. Después, él también está escribiendo cómo vio una cirugía de columna donde Pachita extrajo las vértebras dañadas de esa columna y de la nada colocó unas nuevas que también aparecieron en sus manos. Y él dice, yo me acuerdo perfecto del sonido de la carne cuando Pachita enterraba el machete montañero y les hacía la rajada para poderles abrir lo que fuera a curarles. Dice, y el olor a sangre es algo que nunca se me va a olvidar. Pachita es la única que puede modificar la estructura del espacio y del tiempo, ¿no? Y bueno, él publica este libro, que es del cual les estoy hablando y del cual estoy sacando toda la información, que se llama Pachita. Así lo pueden encontrar, Ujú. es una edición de bolsillo. Y cuando saca este libro, no, pues bueno, ahí es cuando se gana la observación de todo el mundo, de los científicos, llama mucho la atención,
Pachita también llama mucho la atención, él también, y es cuando probablemente ojos no con tan buenas intenciones pudieron empezar a decir, como si fuera un Eleven, ya sabes, de Stranger Claro, Things, sí, 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 así, sí. de órale, nos sirve para nuestros Claro, experimentos militares. claro. Entonces viene el testimonio de Alejandro Jodorowsky, como que hay una Pachita y, o sea, yo no la conozco. Entonces, supuestamente a Alejandro Jodorowsky le habían detectado un tumor en el hígado. Está diciendo que cuando sintió que Pachita le abrió fue el peor dolor que pudo Dolor. experimentar. Sin anestesia, tú dirás. No. Él dijo, me quería morir del dolor que sentí. Dice, después ya no vi nada. No sé, o sea, no me acuerdo de nada, no sentí nada. Dice, pero lo que sí me acuerdo es cómo vi cómo ella de alguna manera sacó como un tipo sapo de donde me estaba curando, como que se movía, como que había algo que ella lo tenía en sus manos y lo envolvió en un papel negro. Dice, y luego me pasó las manos y pues ya, dice, mi dolor desapareció. Y él dijo, mira, si esto es un truco de prestidigitación, si es un truco donde ella me hipnotizó, te quiero decir que es la mejor mujer prestidigitadora, la mujer mejor que le va a ganar a Houdini, que o sea, no he conocido nada igual porque yo lo viví en carne propia. Y que a partir de ahí, él también empieza a desarrollar su concepto psicomagia. Y había otro que era un señor que se dedicaba a hacer exorcismos, era un académico que se llamaba Salvador Freixedo, y él dijo, pues bueno, yo voy también con la Pachita, voy a ver qué veo, y él dijo también, académicamente hablando, dijo, yo vi como ella entró en trance, puso la mano como en el aire, dice, y que mis ojos se coman los gusanos, porque yo vi cómo en su mano apareció un trozo de carne. ¿Cómo? No. No sé. Sí, Y ella lo sí, colocó sí, en sí. el cuerpo del paciente. O sea, a ver, tenemos a 3 testigos que fueron académicos, Y confiables. ¿no? 3 testigos confiables, exacto. Pues sí, fueron 3 académicos que fueron, vieron a Pachita y ellos dijeron, no sé cómo le hizo, pero yo lo vi. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Pues él saca, publica este libro, empieza a hacer su teoría sintérgica, la empieza a desarrollar. Y bueno, pues ahí justo es cuando viene la desaparición, ¿no? La situación fue que estaban a punto de celebrar su cumpleaños número 48, le habían hecho una comida a la cual él no llegó. Y luego en la noche se había quedado de ver con sus cuates y tampoco llegó. A ver, y aquí entra una señora, que es la que tú mencionabas al principio, que se Ujú. llamaba Teresa. Teresa fue su interés romántico en algún momento, pero fíjate que uno de sus hermanos, Jerry, estaba diciendo cómo Jacobo le decía que le tenía mucho miedo a Teresa. Ya les habían dicho, Teresa y Jacobo, que se iban a ir a un viaje espiritual y un viaje por la India, pero fíjate que después de que desaparece Jacobo, nunca encontraron esos pasajes. O sea, como que la Ajá. compra del pasaje de la India nunca se hizo y fue algo como que detonó las campanitas. Teresa en algún momento llamó al laboratorio y les dijo, ya no esperen a Jacob. Y que fue como, ¿Por? ¿por? Ajá, ¿por Como, qué? ¿por? Y pues nada, aquí vienen las teorías de la No, conspiración. y que luego esta mujer desapareció, Sí, ¿no? claro. Como que ella también de pronto ya no estaba en ninguna parte y era muy raro todo. Mira, dicen que ese año, 1994, que es cuando desaparece Jacobo, que había sido un gran año para él, que sus teorías, que sus experimentos de este potencial transferido, que iban por muy buen camino, que por fin como que le estaban creyendo, que le estaban dando lana, que era muy prometedor lo que él estaba haciendo. Y pues bueno, y también estaba muy contento porque justamente el libro de Pachitas iba a ser traducido. Él estaba como de muy buen humor, estaba como muy contento, pero a la vez, te digo, el hermano Jerry salió y dijo como, sí, pero Jacobo tenía sus temas con Teresa, que Teresa nunca se le despegaba, que siempre estaba pendiente de él, que era algo como una relación rara, ¿no? Y bueno, pues aquí la teoría es que dicen que la CIA lo desaparece, pero que Teresa trabajaba para la CIA y que Ajá. solamente ella fue un señuelo para que Jacobo pues cayera. Es una teoría que pues al final pusieron a un detective que se llamaba Clemente Padilla, pero la verdad es que no hizo como nada. Es una desaparición muy extraña. Ahora, después de que eso sucede, su laboratorio, al cual todos renegaban y decían, ay, pinche viejo loco, pues nada, resulta que se convierte en un campo de batalla, porque obviamente los asistentes no pudieron como defender muchas cosas de lo que había ahí, no pudieron seguir con las teorías, no pudieron seguir con los estudios,
legalmente hablando, porque bueno, pues al final el laboratorio le pertenecía a la universidad y la universidad Claro. dijo, Sí, sí. yo decido que esto se reparta. Entonces llegaron todos los buitres que antes le llamaban chamán y que le decían que estaba loco y que se había metido drogas, llegaron a saquear el laboratorio, porque a ver, dice que tenía aparatos los más Sí. sophistication del Mundation, ¿eh? O sea, que ese laboratorio era como ver una cosa espacial, que nadie tenía No, esos sí. aparatos. Y además yo en alguna oportunidad leí que Jacobo Greenberg tenía obviamente dinero de la UNAM, pero él también Sí, procuraba becas, buscaba apoyos, sí, internacionalmente hizo muy buenos sí, 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 vínculos. O sea, fue uno de los primeros científicos en decir, bueno, si la lana no me la da el gobierno, yo la voy a conseguir. sí. Y la conseguía. O sea, él trabajaba arduamente para tener esos fondos y que nada detuviera su investigación. Y claro, cuando él ya no está, pues es también difícil seguir con eso adelante. Así es. Entonces, pues nada, eso es todo lo que se sabe. Nadie ha procurado hacer más. Por eso me pareció muy relevante ahora que este señor saliera y le preguntara a la presidenta, pues, ¿qué onda? Que si iban a seguir investigando. Y te digo que ella como que, como que dijo, sí, ahí luego vemos, ¿no? No, no dijo nada en concreto. Y pues nada, ahí está el libro de Pachita, de Jacobo Greenberg. Hay muchas teorías al respecto. Hay teorías como tan extrañas, tipo que fue un accidente, pero pues no hay nada que lo confirme. No hay No, ningún pero y resto el de nada. cuerpo, No hay nada. sí, es Eh, rarísimo. Otra teoría es que probablemente él se autoexilió porque puede ser que en una de esas estuviera sintiendo pasos en la azotea Sí. y que lo más seguro es que se haya ido, ya sabes, a la India o al Tíbet. También esa es otra teoría. Y la que más me gusta, la verdad, si me preguntas, es que hizo un salto de conciencia. O sea, Sí, yo también creo. Esa me encanta. me Que encanta. confirmó su teoría y hizo un salto de conciencia. Y que ya, que él vive en otro mundo. O sea, que pudo lograr ese salto de conciencia y que él vive en otro mundo paralelo, como en el Upside Down, así. Sí. Y yo eso es lo que quiero. I believe. Con esa Esa me es la quedo. teoría Le que yo creo. decido creer. Exacto. Sí, sí está buena. Yo creo No, que pero Jacobo, Jacobo Greenberg es gigante, ¿no? Es como da sí. para muchas preguntas. Hay un documental muy bueno que se presentó en el Cine Tonal hace un par de años que creo que ya está en Netflix disponible. Véanlo, por favor, y Ujú. si pueden, bueno, y si les interesa esta parte que es muy interesante, lo de Pachita, pues ahí está su libro, que literal se llama así, Pachita, donde él está contando todo lo que vio, lo que aprendió, cómo lo llevó a la teoría. Pues por momentos sí les puedo decir, sí, la verdad es que de pronto puede estar pesado, porque habla de muchas cosas científicas, neurológicas que yo, pues no le entiendo, mana. Entonces, Mm. esas partes sí dije como, pero habla del hijo de Pachita, presenció un exorcismo, o sea, sí vio muchas cosas que aquí están documentadas. Y yo la verdad es que no daría por fantoche a Jacobo Greenberg con No, todo hombre, para nada. que él está contando aquí, porque si él lo vio, o es un escritor maravilloso de ciencia ficción y no sé por qué no se ganó el premio Hugo o Nebula, sí, sí son cosas como de otro mundo, la verdad. No, yo le creo, 100%. O sea, imagínate que él dice que tenía dolores constantes de espalda, que él sufría de la espalda, que siempre le estaba doliendo, y que el hijo, o luego Pachita, tocaban la flauta junto a su espina dorsal y se le quitaba el dolor. Sí lo creo, o sea, No, sí lo a ver, creo. yo también creo que vivimos en un sistema donde tenemos un porcentaje bajísimo de nuestra sensibilidad activa, de nuestra visión. Creo que hemos construido también un mundo que de origen es muy amplio, pero que el mismo sistema hace que sea reduccionista. Y pasa Sí, en ejemplos como Jacobo Greenberg o como mentes matemáticas como la de Albert Einstein. Pues claro, tenemos una parte activa de nuestro potencial que es mínima. Y también cuando tú sales y dices cosas que medio rompen las reglas, eres observado, encarcelado, hospitalizado, medicado, en fin, no es fácil ir contra las reglas. sí, y es más fácil no permitir que estas mujeres y estos hombres con estos poderes o con estas situaciones sensoriales te puedan curar porque eso le quita mucho dinero a las farmacéuticas y a los Claro, hospitales y al gobierno. Entonces sí. ellos prefieren Sí, decirte, no, te vas a curar con esta bacteria que tienes en la garganta, solamente se cura con esta medicina que es de Bayer, ¿ya sabes?
no puedes Claro. comprar otra más que de Bayer. Cuando, pues igual ibas con Pachita y te daba un remedio y te lo Sí, quitaba. Entonces, un sí, remedio sí, sí. natural que no te costaba, que la plantita no te costaba nada porque crecía ahí, este, Te daba chilcuahue. te daba chilcuahue, exacto, te daba chilcuahue. Pero bueno, lean el libro porque independientemente de Sí, eso, conocer la historia de Pachita me parece fascinante. Con ella, a ver, fueron un montón de personajes políticos, superestrellas internacionales. A ver, también, si ya va la gente ahí con ella, eh, o sea, no es porque fuera una charlatana. charlatana, Sí, ¿sabes? no, y hay algo también del pensamiento mágico que siempre es muy atractivo y que en países latinoamericanos pues de verdad nos resuena, nos resuelve, nos gusta y que culturalmente lo tenemos muy arraigado y que yo personalmente sí creo, o sea, creo lo mismo en Pachita que en una, no sé, en una farma, ¿sabes? O sea, para mí sí es Ah, real, no, sí, 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 todo, sí. O sea, yo todo. también creo en Pachita, pero también irme a hacer mis análisis de orina y que me digan, Sí, güey, tus triglicéridos están altos, sí, mija, sí, ¿no? Y te sí, tienes que tomar esta pastilla. Y también lo sí, creo. Nada sí, más que lo que sí no creo es que una cosa invalide a la otra. Creo que podemos caminar de la mano con las dos. Al menos tú y yo somos muy brujiles, entonces creo que las dos lo exacto, hacemos así, ¿no? O sí, sea, sí nos tomamos el fármaco de Bayer, pero también nos echamos chilcahue en la garganta, ¿no? claro, O sea, total, que sí, es sí, sí. como, así Oye, nos curamos. estoy viendo los libros de Greenberg. Oye, Están, pégate más al micrófono ah, porque no te oyes. ahí, que estoy Ahí. viendo todos los libros publicados de Jacobo Greenberg. Uy, tiene un Y montón. además, no, y además cuestan 115 pesos, 169 el más caro. Así que si este tema les interesó, pues pueden acercarse porque están todos disponibles, recién editados de bolsillo. Este, Va, por ejemplo, que se llama Meditación Autoalusiva. esa es la Oye, que te suena decía. fantástico, ¿no? A Todo mí me suena gustó, fantástico. a mí me gustó mucho la caminata sensorial que hacía. No sé cómo es, no sé cómo funciona, pero creo que esa yo la podría hacer. Como una caminata con conciencia que cada paso que dabas como un asham, barran, tan, Ajá, tan, ajá, y te ajá, tocabas una ajá. parte del cuerpo. Híjole, eso está bien bonito. Yo creo que deberíamos de hacer una caminata cien por sensorial. ciento sí, Pero que alguien nos sí, guíe, una camioneta. No, no queremos test ni nada mágico, ¿eh? O sea, nada más queremos ir a caminar sensorialmente al bosque de Chapultepec en la exacto. mañana Sí, y sí, ya, sí. listo. No Sin queremos, psicotrópicos, no, 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 exacto, sí, exacto, exacto, sin exacto, psicotrópicos. exacto. Pero bueno, me pareció muy relevante hablar de Jacobo Greenberg, una, porque ya traíamos ese tema desde hace mucho, y dos, porque me Ujú. lo recordaron ahora en las vacaciones, y pues ahí ve el video de Claudia. Pues nada, sí se nota que se incomoda un poco por el tema, como que la agarraron en curva, como que no supo qué contestar, pero dije, creo que es momento de hablar de Jacobo, y como repetimos, nadie, ni sus hijos, ni sus hermanos, ni sus bisnietas, nadie ha dejado que la memoria de Jacobo se diluya en el tiempo. Y ojalá que esto sirva, este comentario en la mañana sirva para, de una vez, reanudar las investigaciones y que de una vez por todas, pues se sepa la verdad. Pues mira, yo te voy a contar. En estas vacaciones, a diferencia del diciembre pasado, leí mucho menos. Y me di cuenta que tiene que ver, porque este año me tocó con mi familia, Ok, con mi mamá, mi papá, y siento que mi suegra y mi suegro me dan un espacio más personal cuando estoy ok, leyendo. Entonces me sentaba a leer y llegaba mi mamá a pedirme algo, a platicarme un chisme, a contarme una anécdota. Entonces leí mucho menos. ok, Pero fíjate que leí un libro de una chava que se llama Blanca Aguilera y te voy a decir por qué. Bueno, leí muchas otras cosas, pero te quiero contar de este en particular, porque te lo juro que siento que ella leyó chismecito literario. a Se llama ver. Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Ah, Esta no, pero chava espérame, espérame. Ella es una influencer es española. una influencer española, Sí, ajá. sí, Ella es una celebridad en TikTok que yo obviamente no conocía porque ya saben que vivo abajo de la piedra del TikTok. Pero bueno, después de ver su libro, que está bastante divertido, ya tiene un acercamiento a la historia del arte muy relajado, algo que se ve muy poco, habla de muchos artistas y cuenta una historia y le pone ahí salseo extra, ¿no? Entonces, ¿por qué está bonito? Porque es un libro interesante para adolescencias, para juventudes. Ustedes tienen en casa una chavita, una chavite que no se engancha con la lectura, estoy segura que con este libro lo va a lograr, porque nos da todo, nos da chisme, nos da historia del arte, nos da punto de vista, y al ser una historiadora joven, tiene una frescura que está interesante. Se llama tal cual lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas.
A mí la verdad sí me impresiona cómo logró todos los derechos de las obras de arte para ponerlos en su libro. Y Ah, está muy bien contada, tiene notas al pie, notas personales, y da contexto histórico, marco teórico, analiza la obra de arte, opina, y cuando hay salseo extra también te lo pone. oye, Entonces, eso que dices que puso las obras de arte, no, la mayoría pueden estar, ya son como de 1600, 1900, ¿no? sí, pero los museos tienen restricciones ¿Sí? perrísimas para que las publiques. Sí, Ah, sí. La eso verdad es no que sí, sabía, sí, me fíjate. impresionó un A ver, montón que lo lograra. A lo mejor oye, por ser un libro de divulgación, quizás, no claro, lo sé. oye, y si yo, por ejemplo, quiero hablar de la Mona Lisa, ¿no puedo poner una foto de la Mona Lisa que saqué de Google? Pues ¿A no, no, poco? podrías meterte en una bronca grande. ¿Ah, Sí, sí? sí, Ah, sí, sí, sí. ay, no Sí. sabía. Yo pensé que Ujú. eso, como ya tenía siglos atrás que se vencieron los derechos, pues a lo mejor no hay problema en poner No, la foto de la Mona Lisa. no. De Mm, hecho, en los museos en los que he trabajado, por ejemplo, me acuerdo que cuando hacíamos los catálogos, híjole, siempre era un problemón los ah, derechos de imagen, que firmaran las hojas, están en una fundación. Cuando trabajaba en el Museo wow. Jumex, hicimos una exposición de Cy Twombly. Y la obra de Cy Twombly está en colecciones privadas, en herederos y en la fundación. No Mm, sabes, Nenu, lo que era lograr que se firmaran los permisos, que el abogado los revisara, que salieran perfectamente bien en el catálogo. ok, Y fue una chamba grandota, gigantesca, de muchos procesos, porque las obras tienen derechos de quien las compró, de quien las exhibe, de quien ok, las hereda. Entonces, a mí sí me impresionó de esta chava que lograra poner todas estas ok. piezas dentro de su libro. Y está, o sea, si tú eres una principiante de la historia del arte, la neta está muy divertido porque pone títulos como La infidelidad del artista del Papa. Y Mm, habla de Lavinia Fontana, por ejemplo. mm, O luego por aquí nos pone Send Nudes y así, ¿no? Y habla de desnudos en el arte. O sea, tiene como esta parte del lenguaje digital que a la historia del arte le viene muy bien porque siempre es un cartón, siempre es aburrido, siempre es como muy inalcanzable. Y entonces de pronto llegan a este tipo de libros y digo, ay, qué divertido, qué bueno que se esté dando esas licencias, qué bueno que se esté divulgando de otro lugar. Y sobre todo, Nenu, me acordé mucho de ti, de Chismecito Literario, y pensé, siento que leyó los libros de la Nenu, porque sí. hay algo hasta en el diseño que Ah, está cercano. Ahí luego tú los órale. checas, los revisas, Pero a ver, debe ser. en qué año salió el de A ella? ver, vamos a Ah, fact-chequear. Fact-chequear. 2024. ¡ih! Sí, los chismecitos salieron en el Ajá. 2023, Sí, 2022 en realidad. sí, 2024. Esa es su Órale. primera edición. Mira, yo siento que esos libros, así como el chismecito, me parece que están buenos para las escuelas. Y lo que bien decías, cero acartonados. El arte, la literatura, la pintura, la escultura, no tienen que ser aburridas, no tienen que ser estiradas. Y pensar que ver una pintura nos hace inalcanzables porque no entendemos la técnica o no supimos quién la pintó. Me parece que este tipo de libros, así como el de chismecito literario, nos dan esos alcances humanos de, oigan, sí lo puedes entender, te lo voy a contar yo, ¿no? Mira, esto pasó y así funcionó y esto hicieron los hermanos Gallagher, ¿no? Los hermanos Gallagher. Sí, sí, Güey, sí. no, iba a decir, ¿cómo se llaman los hermanos? Güey, los que hicieron los cuentos. Grimm. Grimm, güey, ¿por qué dije los hermanos Gallagher? Dios mío. Estoy desconectada. Los hermanos Grimm, o sea, como tener esas historias de manera como más fácil. Yo lo que siempre he pregonado con los chismecitos es, una vez que tú le entras al chisme, y como en este caso Blanca, que lo está haciendo muy bien, que le entras a la historia del arte, a la historia de la Mona Lisa o a la historia de la Fontana de Trevi o qué sé yo, pues eso te puede levantar la chispita para que te vayas a investigar, a leer, a ir, a comprar, ¿no? Y ahí es donde viene. Creo que estos libros despiertan la curiosidad y también pues te enseñan algo, ¿no? No, y Relativamente. también, si no te estás enganchando con ninguna historia, pero te gusta la Exacto, divulgación, no tienes exacto. 15 años, estás insoportable ante el mundo, porque la naturaleza de tu Sí, bellísima edad, ese tipo de libros te llevan a un espacio donde puedes empezar a descubrir otros temas, claro, es información que no vas a encontrar a lo mejor en el TikTok que haga esta misma chava. sí, No es lo mismo siempre, sobre todo cuando estás viendo un cuadro, verlo a través de la pantalla, que decir, órale, está, ¿no? Bien impreso, ver los claro. detalles, me gusta.
Y nada, pues quería recomendárselos porque sí creo que, pues que está bueno encontrarnos con este tipo de materiales allá afuera en las librerías y que son de divulgación. Y bueno, pues este librito no les va a cambiar la vida, quizás sí, en alguna obra de arte, Ujú. pero por cómo está escrito, está divertido y está práctico. Eso Pues creo. ahí está para sus chamaques y chamaques. Oye, Sí, sí. ya hicimos este capítulo larguísimo, pero como a ustedes les gustan así, pues ahora se aguantan, porque yo te voy a hablar de uno de los libros que leí en vacaciones. Leí bastante, bueno, no bastante, pero sí me leí 4 libros, o sea, bien, bien, la verdad es que bien. Bien. Y fíjate que hay uno que sí quiero, ya les iré contando en los siguientes capítulos los que leí. Ay, leí uno que sí me partió como todo el corazón, toda la razón, a veces le daba la razón a la mamá, a veces le daba la razón a la hija. Este también lo compré en la Feria de Libros Independientes. Se llama Sobre mi hija y es de Hien Jin Kim. Es un libro, entre comillas, chiquitito, pero qué bruto. O sea, me dejó pasmada de principio a fin. Estamos hablando de una señora que ya tiene 60 y tantos años, que trabaja en un asilo como voluntaria, precarizada, porque es una señora que queda viuda, queda con la pensión del marido y con una casita muy modesta, ¿no? Pero ella tiene que seguir trabajando porque para las cosas básicas no le alcanza, medicinas, consultas, más aparte la rentita que ella en la parte de arriba le renta a personas para que ella pueda seguir sacando dinero. Tiene una vida, pues, precarizada, humilde, pero tranquila, por así decirlo. Y de pronto se aparece una hija. Ella tiene una hija que esta señorita tiene 30 y tantos años y, híjole, va a ser la piedra en el zapato de la mamá, porque ella de llevar una vida, de ya no vivir con su hija, de llevar una vida, pues ella sola, como una señora que va a estar entrando a la tercera edad, pues se le presenta a una hija a los 30 y le dice, oye, pues que necesito que me ayudes económicamente hablando. Y la mamá dijo, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Pero como, ¿por qué yo soy la que te tiene que ayudar cuando, mija, tú estás en edad de chambear, en edad de chingarle como yo le chingué, que tu papá le chingó, y en qué momento una chava de 30 años me viene a pedir ayuda a Sí. mí, que soy una anciana precarizada. Híjole, mana, todas las reflexiones que ella empieza a tener al respecto con la hija, a ver, es una novela, ¿eh? Empieza a enojarse mucho por la situación, porque todo el tiempo se siente muy frustrada de por qué, en qué momento su hija no cayó en el lugar, entre comillas, adecuado de la vida, que era tener un trabajo, No, y lo tener, natural por ser la hija, ¿no? exacto, y Ujú. natural, que ahora la hija es quien tuviera que ayudar a la mamá, darle dinero a ella. Cómo ella a los 60 años regresa a ese momento en donde su hija de 30 se convierte en una chavita infantil, la cual le va a pedir casa, le va a pedir dinero, le va a pedir ayuda. Y entonces esta señora dijo, pues que yo estoy entrando a mi madurez, yo ya me Qué voy a cabrón. morir. Qué Güey, cabrón. qué Yo creo que es uno de los miedos cabrón, más qué tema. auténticos de de las maternidades, ¿eh? Lo sé, lo sé. Sí. O sea, qué cabrón está este tema, porque a través de la novela, la mamá va, pues sí, porque a ver, también de pronto no te queda de otra más que ayudar a tu hija, güey, No, por supuesto. ¿no? No, ¿Y claro. qué No, no hay otra haces? opción. Cederle espacios, y eso es algo con lo que ella va a enfrentarse todo el tiempo entre el enojo, el llanto, la rabia, las reflexiones, pero la meditación, pero el amor a su hija, pero también viene un montón de encontronazos con ella, porque claro, la mamá no se queda callada y le empieza a decir como, o sea, sí, mija, pero, o sea, Ujú. ¿qué pedo contigo? Tienes 30 años, reina. ¿Por qué no consigues este trabajo? ¿Por qué no estudiaste esto? ¿Por qué no haces esto? Y la hija, a ver, es que la hija tiene, es un choque generacional muy interesante, porque claro, la hija ya vive en otra generación, tiene otras expectativas de vida, como que cada vez iba pasando más cosas, la mamá se va enojando más, pero también va conciliando muchas situaciones y la mamá no entiende por qué no, por qué su hija no es lo que ella quería que fuera cuando le dio todas las herramientas y le dio toda la educación para que fuera una chavita que cumple las normas sociales y parentales, que era Mm. casarse, trabajar, tener una familia, ella ser bla, 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 y se va a topar con algo muy interesante, y esto sí se los voy a decir porque viene en la contraportada del libro. Su hija es gay, y cuando le pide la ayuda, le dijo, sí, pero me voy a venir a vivir con mi novia. Bueno, la mamá
que nace en 1920 no Obvio, entiende por que supuesto. chingados su hija y esta señora que está en su casa y está tú quién eres y esta fulana. Se empieza a tener un montón de encontronazos con las dos, sobre todo con su hija, pero va a haber momentos de reconciliación con ella misma y momentos de reconciliación también con lo que escogió su hija, la elección de vida que tuvo su hija. Nunca la va a entender y van a ver un montón de pensamientos. Ella todo el tiempo está enrabiada, emperrada, Ajá. enojada, frustrada, llorando y está cabrón lo que hace la escritora porque todo el tiempo está sintiendo a la mamá. Cómo cada vez su frustración va creciendo más y no necesariamente te lo tiene que contar, sino que de pronto la señora va caminando y se cae en la calle y se luxa el pie. Y dices, ay, no puede ser. O sea, después de todo lo que vienes pasando, ¿cómo te me caes y te luxas el pie? ¿No? Y cómo también se ve reflejada a través de este asilo de ancianos, que ella trabaja en el asilo de ancianos cuidando a una mujer, y ella se ve reflejada en esa vida. Es una maravilla de libro. Yo le di 5, le puedo dar 10 estrellas. Tiene muchas reflexiones, la historia es cabrón, no hay un momento de descanso. Todo el tiempo hay un pensamiento, una reflexión, un conflicto, una solución. Y esto, lo que tú decías, creo que el temor de todas las mamás es que un día tu hija a los 50 llegue y te diga, necesito que me mantengas con tu pensión, jefa. Sí, ¿Cómo? no, no jaloma, aquí estoy de regreso. Qué fuerte ver que las cosas no pasan como en teoría tendrían que pasar, pero al final también creo que eso hace la vida, ¿no? Esos momentos construyen Claro. las realidades. Y Lo voy creo a leer, que, Neno, me ay, lo Lelo, mega vendiste. de verdad te va a gustar mucho, porque sobre todo tú que tienes una hija, ahí vas a, ¿no? Vas a relacionar muchas cosas con tu maternidad, vas a cuestionarlas mucho. Yo como hija cuestiono mucho y me relacioné mucho y de pronto creo que me quedé con la reflexión todo el tiempo de que no creo que haya ninguna sola mamá en todo el mundo, ni desde 1600 hasta hoy que diga, lo hice perfecto, Mm, mm. ¿sabes? Siempre va a haber algo que las mamás van a decir, aquí fallé, Claro, aquí no lo hice obvio. bien. La elección Sí, que sea, güey, la elección que sea. sí. Imagínate que aunque sea Chivas América, tú vas a decir, pero ¿cómo si en la casa siempre le fuimos a la América? Esta hija de la chingada me salió que le va a las Chivas. O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que le fuera a las Chivas? ¿Sabes? O sea, esa es una Sí, sí, reflexión muy sí. estúpida, pero creo que al día de hoy no hay una sola madre en todo el planeta Tierra que no se haya culpado por algo que sus hijos no hicieron o no fueron lo que ella los educó, les enseñó o les mostró para hacer. Llámese lo que sea. Y esa reflexión, yo dije, claro, ninguna mamá va a estar 100% satisfecha de lo que son sus hijos durante toda su vida. Va a haber momentos donde vas a decir, ¿en qué chingados te metiste, cabrón? Ujú. Porque yo nunca te enseñé a hacer esto, yo nunca te enseñé a decir esto, yo nunca, ¿no? Desde bebé hasta que crecen. Entonces, siempre va a haber un corazoncito de desacuerdo con las mamás. No vas a estar al 100% de acuerdo con todo lo que hace tu hija y tus hijos, ¿no? Entonces, me pareció un librazo, no sabes cómo lo disfruté, me lo leí en 2 días y creo que lo Wow. quiero volver a releer porque, híjole, me dejó la cabeza tronada. Entonces, yo se lo recomiendo muchísimo, se llama Sobre mi hija, está agotado en todos lados, pero yo creo que si le rascan Bueno, lo van pero si lo consiguen, que lo buena consiguen, suerte con eso. buena suerte. Y Sí, pues nada, aquí buena nos vamos a suerte. quedar porque ya nos extendimos demasiado. Teníamos muchas ganas de regresar y de hablar con ustedes. Capítulos largos como les gustan. Y pues nada, amiga, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Neno, me acabo de dar cuenta de algo terrible y que tenía el micro al revés, por eso sonaba raro todo el tiempo. Bueno, es momento de poner el separador aquí. Esperamos haberles acompañado mientras van en su coche, en el metro o echando la ropa a la lavadora. Mientras hacen el quehacer o de contrabando en la oficina. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter o X, TikTok y recuerden que pueden pedir su remedio literario y contarnos si este podcast les gustó. Estamos en @chachara-literaria-podcast, @Jean Caramillo, @Nena Monstruo y gracias a Bull Terrier por sus estudios tan preciosos.